Hola, hola, ¿qué tal? Para mí es un verdadero gusto estar con ustedes en este día tan lindo, agradeciéndole a la Municipalidad de Cartago por este espacio para poder enseñarles algunas cositas lindas que podemos hacer ahora que se acerca el Día de la Madre y tal vez no podamos salir de casa o tal vez no tengamos un dinerito por ahí, entonces vamos a hacer una manualidad bien linda y que nos puede servir para regalarle a la mamá, además de que es algo tan lindo y fácil que podemos hacer con nuestros hijos. ¿Qué les parece? Vamos a decorar unas macetitas. Yo sé que ahora está muy de moda también las suculentas en la casa, o podemos utilizar las macetitas para guardar cositas hasta en la cocina o en el cuarto. En fin, ellas tienen un uso muy grande y las podemos decorar y pintar para que nos queden bien lindas y bien coquetas y las podamos regalar. ¿Qué les parece? Normalmente en la casa tenemos estas macetitas. La idea es que no tengamos que salir a comprar nada, que usemos las cosas que tenemos en la casa, y si tuviéramos que salir, pues que sea lo mínimo. Recuerden también que hay muchos negocios que ustedes pueden llamar y les llevan todos los materiales a la casa, entonces también para que lo tengamos en cuenta. Vamos a utilizar macetitas, pueden ser estas que son en barro, pero si tienen en plástico también las pueden utilizar, pinturas acrílicas, pinceles y servilletas decoradas. Estas servilletitas igual las pueden conseguir en muchas tiendas de manualidades, pero si no tienen, pueden utilizar papel de regalo. Hay papeles de regalo ahora muy lindos que tienen diseños preciosos que los podemos usar. Se pueden usar cromos y en fin, cualquier cosita que tengamos a la mano. Como les digo, no es necesario que tengan que salir corriendo a comprar materiales. ¿De acuerdo? Yo tengo estas servilletas, bueno, esta macetita que es la más grande, yo decidí ponerle estas florecitas que están acá. Vamos a cortarlas. Esto no se corta con tijera. Como la servilleta es un papel tan finito, los vamos a cortar con un pincel con agua. Si fuese papel, pues por supuesto que sí, lo tienen que cortar con tijera. Pero esto es en el caso que estamos trabajando con servilleta. Vamos a quitarle los papelitos de atrás que trae la servilleta. Normalmente son 2. Entonces vamos a quitarlos. Los vamos a dejar por acá, porque eso después se puede utilizar para otra cosa. Yo aquí ya había cortado unos pedacitos porque esta misma servilleta utilicé para esta. Y voy a utilizar, como les decía, un pincel muy finito. Este pincel se moja con un poquito de agua, le quitamos el exceso que no nos vaya a gotear ahí y vamos a empezar a recortar, a pasar el pincel para recortar así alrededor. Cuando esto se moja, vamos a ver porque no lo mojé muy bien, lo pasamos alrededor y nada más vamos rasgando. Esto es así de fácil y así de rápido. ¿Okay? Ven que paso el pincel muy suavecito y vean cómo voy rasgando. Siempre dejo una orillita por ahí. Como el fondo de esta servilleta es cremita, entonces yo voy a aprovechar para pegarla sobre una superficie también crema. Para hacer este tipo de decoraciones en cualquier cosa, ahorita vamos a utilizar una maceta, pero también se puede usar una botella, se puede utilizar alguna pieza en madera. Esta técnica se llama decoupage. Siempre se hace con fondos claros, nunca se hace con fondos oscuros, para que lo tengan en cuenta. Ahí tengo una y voy a recortar otra más, de la misma manera. Paso el pincel muy rápido, mojadito, y vean qué rápido. Ya me queda esta parte. Otra recomendación, que nunca le dejen a las piecitas, a las figuritas, partes rectas, que a veces la servilleta lo trae. Todo eso hay que rasgarse, lo que tiene que quedar sin ninguna línea recta. Toda la figurita tiene que quedar cortada. Ok, vamos a utilizar una goma. Hay gomas especiales para decoupage. Si usted no tiene goma especial para decoupage, lo que puede hacer es usar goma escolar, no hay problema. O puede usar también cola.
pero para después pegar la servilleta y ponerle encima, la puede diluir con un poquitito de agua, lo revuelve bien y le pasa por encima. Si no, si puede ser que tengas el producto, hay productos que la pueden pegar con la goma y le pueden después poner por encima, sellarla con un barniz. ¿Ok? Yo en este caso, como les decía, la servilleta tiene un fondo crema, entonces para disimular un poco el color, pinté la macetita en crema. Arriba la voy a pintar de otro color y voy a hacer una técnica que se llama decapado. Entonces primero le voy a pasar una capa antes de pegar la servilleta, para que también vaya secando, de color café. Este es un café oscuro, un café chocolate. Entonces voy a pasarle a la parte de arriba, porque eso me va a quedar como base, porque encima le voy a pasar otro color más claro. Eso es para que dé un aire un poquito como viejito. Entonces aquí vamos pintando con un pincelito, un poquito de cuidado. Como les decía, es una técnica, ve qué lindo, qué fácil. Mientras nosotros pintamos algunas grandes, nuestros hijos pueden ir pintando macetitas más pequeñas. Y la técnica es tan fácil que igual ellos lo pueden aprender a hacer. Cuando trabajamos con pinturas acrílicas, recuerden siempre pasarle 2 capas de pintura. Aunque la primera capa ustedes vean que quedó que cubrió bien, siempre hay que pasarle 2 capitas. Pueden dejar secar al ambiente, al aire normal, o si quieren acelerar un poco pueden utilizar algún secador de pelo. Sabemos que está bien seco porque la pintura se vuelve totalmente opaca. Si ustedes ven que tiene un poco de brillo, significa que aún está húmeda y que hay que dejarla secar un rato más. Aquí hay partecitas que están un poco húmedas, pero creo que podemos continuar así. Ya saben, tienen que pasarle 2 capas de pintura. Yo voy a continuar pintándolo. Vamos a utilizar una candela, esto es un pedacito de candela que me conseguí ahí en casa, y lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle así acostadita, no así, sino como acostadita. Especialmente en los bordes, donde queremos que se nos resalte más el color café. Vamos a pasárselo un poquito fuerte, sin miedo. Y ahora vamos a pasarle el color que escogí, bueno, en este caso que me combina muy bien con la servilleta, que es un color como un celeste turquesa. En lo personal me gusta mucho. Y combina, como les digo, combina muy bien con la servilleta que vamos a pegar. Entonces vamos a volver a pintar encima de este color café que ya habíamos pintado. Si es necesario que utilicen un pincel más finito para hacer las orillas, lo pueden hacer, no hay problema. Ustedes trabajan a su manera, a su velocidad, a su ritmo. Esto es lindísimo hacerlo en una tarde con una tacita de café. Y los relaja bastante. Imagínense también qué lindo es dar un regalito de estos hecho con nuestras propias manos. El barro a veces tiene muchos huequitos,
Tenemos que estar bien seguros de que todos los huequitos queden bien cubiertos de la pintura. A mí me gusta pintar este borde de dentro. Incluso, como pueden ver, esta la pinté toda de blanco por dentro. Si ustedes quieren, la pueden pintar toda de celeste. Si la van a utilizar para una matita, no es necesario. Ok, ya esto está pintado. Vamos a secar de nuevo. En este caso, como estamos utilizando la candela, obviamente es cera, es un óleo, ¿verdad? Si ponemos una secadora muy caliente, se nos va a derretir, se va a ver como que se derrite un poquito. Entonces ahí es donde tenemos que alejar un poco la secadora y moverla. Hay secadoras que son tienen el aire muy caliente. Entonces les aconsejo ponerlo un poquito frío. Igual aquí vamos a seguir trabajando con el decoupage y así le voy a dar chance para que termine de secar. Ok, aquí tenemos las florecitas. Yo primero ubico donde quiero que vayan mis flores. Ok, voy a preparar la gomita. Vamos a ver. Y voy a utilizar un pincel, eso sí tiene que estar muy limpio. Y vamos a tener a mano una bolsita plástica como esta. Ok, vamos a ubicar primero, como les decía, la servilleta. No vamos a poner goma y después venimos y pegamos la servilleta porque aquí se nos puede quedar torcida y no. Entonces mejor la ponemos así, vamos a levantar, a coger una cantidad de la goma, que no tiene que ser tampoco demasiada. No importa que me salga porque como es translúcida no se va a notar. Y voy a dejar caer muy suavecito. Aquí no me voy a preocupar mucho de pegarla porque me voy a ayudar es con la bolsa. ¿Ok? La bolsa no se arrastra, la pongo y con ella me ayudo a mover un poco mejor y con la fuerza de la mano para que quede bien pegadito. No es hacerla un puño y pasarla porque igual se puede romper la servilleta. Recuerde que si es servilleta o si estamos utilizando papel con la humedad, se vuelve muy frágil, se nos puede romper. Ok, ya aquí levanto, acomodo un poco, pero me ayudo es con la bolsa. Aquí es donde puedo poner más presión. La bolsita tiene que estar doble. La idea de la bolsa es que si la superficie de abajo se pega con la goma, podamos mover la de arriba. Ok, aquí ya pegamos la primera. Vamos a más o menos calcular esta acá y esta acá. Sí, como son tres, entonces para que queden bien ubicaditos. Es el mismo procedimiento. La bolsa también nos ayuda a pegar bien las florecitas. Si se da el caso que se nos arrugue, que no importa, la bolsita con la presión hace que se nos quede pegada mucho mejor. Que se vayan a disimular esas arruguitas. De la misma manera se trabaja si fuese en papel o lo que hablaba, algún cromo. Como esos papeles son un poquito más duros, entonces no hay problema, pueden utilizar la goma escolar y no hay ningún problema, les va a quedar muy bien. También si fuese papel, no necesitan la bolsa, pueden utilizar algún trapito o algo limpio para pegar la imagen. Ok, aquí está la tercera florecita. Normalmente,
aunque los fondos de las servilletas sean de otro color, recuerden que siempre se trabaja sobre superficies muy claras, sobre blanco o sobre crema, para que se pueda distinguir muy bien los diseños. Si los ponen sobre una superficie oscura, por ejemplo, si quieren pintar algún lila o hubieran pegado sobre el celeste, no se les va a ver bien, se va a opacar mucho la imagen. Ok, una vez que yo tengo esto listo, inmediatamente vamos a sellar con barniz. Esto es un barniz a base de agua, porque necesitamos proteger la servilleta. Igual si trabajan con papelito de regalo o cualquier otra cosa, sí les aconsejo que también lo pasen, porque si se les mancha, si les cae alguna gotita de pintura, lo pueden limpiar sin miedo. Ya el papelito queda protegido. Ven que es muy fácil, muy sencillo. Simplemente es ir siguiendo los pasos. Ok, aquí está listo, pero yo no le diría que está totalmente listo porque todavía se ve un poco de la servilleta, no es tan parecido al color de fondo. Entonces vamos a disimular eso un poquitito. Voy a secarlo. Estos secan, son productos a base de agua, entonces secan muy muy rápido. Ok, ¿cómo vamos a disimular esto? Vamos a tomar de la pintura crema que usamos de fondo. Y si tienen de estos pincelitos sería ideal. Son pinceles de cerdas duras. Estos los venden en las ferreterías o igual en todo lado. Eso posiblemente los usan mucho los chiquillos en la escuela. Entonces esto vamos a tomar un poquito de pintura. Vamos a golpear como para quitarle el exceso y vamos a pasar por toda la orillita de la servilleta, en ese borde que no queremos que se nos vea. Entonces ahí nos metemos un poquitito. Esto lo tenemos que hacer varias veces. Y ahí se nos va perdiendo ese bordecito de la servilleta. Ven ahí cómo se va perdiendo las servilletas, ya se va integrando con el fondo de la maceta. Esto se va haciendo poquito a poco, despacito. Se toman su tiempo para que quede bien bonito. Y esto lo hacen con los tres ramitos. Como les digo, lo pasan una vez, lo dejan secar y lo pasan de nuevo. Puede ser unas 3 veces. Ok, una vez que ya tenemos esto, ahora vamos, ya esto está seco, vamos a lijarlo. Un pedacito de lija, no muy gruesa. Vamos a sacar el color café. Esa técnica que es, como les decía, es el decapado. Es una técnica que se utiliza mucho para que se vea como las cosas antiguas, como la casita de los abuelos, esas casitas viejas que se pintaban los marcos de las ventanas de un color y otro y otro y otro, y con el tiempo eso se va cayendo, esa pintura se va como cascarando y se deja ver los colores anteriores y queda muy lindo. Esta técnica es lo que quiere asemejar esa parte. Entonces, por eso le hemos puesto el color café, después la candela y después este celestito, y vamos a lijar muy suavecito. Entonces, donde nosotros pusimos la candela, se nos va a despegar la pintura con más facilidad. Yo utilicé café y este celeste, pero ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Aquí no hay ningún problema. Y desgasta lo que ustedes quieran. Aquí no hay una regla que diga se tiene que desgastar más o menos.
Eso va mucho al gusto de ustedes. Aquí voy a lijar un poquito, pero creo que esta parte de arriba yo no le puse la candelita, entonces por eso no se me va a ver tanto la pintura. Aquí tenemos ya esta macetita prácticamente casi que terminada. Aquí nada más de retocarle un poco más, lo que yo quería que se me perdiera más la imagen. Y listo. Una vez que ya la tenemos así, con el mismo barniz con el que le pasamos encima a la servilleta, barnizamos toda la macetita. Podemos pasarle unas 2 capas, especialmente si la vamos a regalar con alguna macetita, entonces tiene que quedar bien protegida. Pasamos una capita, podemos ir pasando capitas finas. Y listo. Aquí podemos terminar la decoración con lo que ustedes quieran, alguna cinta. La pueden dejar así, le pueden poner rafia. Ya esa parte la dejo muy a la imaginación y a la creatividad de ustedes y de lo que tengan en casa también. Aquí pueden ver estas dos las saqué de una sola servilleta, ve que hice una celeste, otra en rosado y se ven muy lindas. Esta otra, la servilleta, el fondo es blanco, entonces pinté la macetita en blanco, recorté igual las figuritas, como la tengo acá, y la pegué. Como el fondo de la servilleta es blanco, entonces no necesité perder la servilleta, o sea, ella solita, una vez que la pegué, no se nota. Y lo que le hice fue unos puntitos blancos. Y vean qué lindas que quedan. Así podemos hacer montones de macetitas para decorar la casa. Y vean qué lindas que quedan. Esta puede ser utilizada también para si van a dar un regalo, alguna mascarillas que ahora necesitamos tanto, o una pashmina o lo que sea, lo podemos regalar acá adentro. Lo ponemos un papelito y damos un doble regalo. Una parte hecha por nosotros con nuestras manos y con nuestro corazón. Esta es la manualidad o la idea que les traigo en esta oportunidad, esperando que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Les doy las gracias a la Municipalidad de Cartago por esta oportunidad para poder llegar hasta sus hogares. Me pueden buscar en Facebook, mi Facebook es Yoli Picado o Arte Country de Orosi y mi número de teléfono es 8844-8858. Si tienen alguna duda respecto a lo que vimos o alguna otra cosita, estoy a la orden para servirles con mucho gusto. Hasta luego.